Pero hay más Olivo Rodríguez Huerta, porque ahora tenemos esta nueva ley de contrataciones públicas. ¿Qué cambió? ¿Qué te parece esos cambios? ¿Por qué se hicieron? ¿En qué beneficia o no? ¿Qué es esto? Bueno, esta reforma era también muy esperada, Pablo. La ley vigente de contrataciones públicas, o la ley derogada Sí. por la nueva normativa, Sí. data del año 2006. Se dictó en el contexto de la suscripción o la incorporación de la República Dominicana al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica Exacto. y los Estados Unidos, y una derivación de los compromisos de ese tratado era una ley de contrataciones públicas que posibilitara, ¿no?, todo ese régimen en torno al libre comercio suscrito. Y además recoger toda una evolución en la práctica que se ha tenido, toda una institucionalidad increciendo. Hay que recordar el primer director de contrataciones públicas, el doctor Eric Jacín, le tocó la labor fundadora. Después Yocasta Guzmán hizo una labor también extraordinaria en el proceso de construcción de institucionalidad y de sembrar una cultura de institucionalidad en materia de contrataciones, porque históricamente en este país, no debemos olvidarlo, las contrataciones eran hechas de grado a grado. Es decir, pero no esto va- existían, pero esto no va a existían agilizar. procedimientos de selección de contratistas, pero- ni mucho menos. Los contratos se utilizaban. bien. Pero son imperativos, Pablo. Nosotros tenemos un sistema constitucional. Creo que a veces más la sal que el chivo, doctor. A veces más la sal Pero que el chivo. eso Esto pasa. no va a ralentizar los procesos, por Lo favor. que pasa es, Pablo, que es una lucha A ver. entre la búsqueda de la eficiencia y la eficacia y hasta la misma economía con otros principios y valores constitucionales como el mismo principio de legalidad y como los mismos principios de transparencia y de publicidad. Hay que buscar un punto de equilibrio porque lo que se maneja en el ámbito de las contrataciones públicas es una parte extraordinariamente considerable del presupuesto público. ¿Qué es Claro. lo que más genera trabas? Es que la administración pública, y este es un tema pendiente que tiene la clase política dominicana, la administración pública tiene que ir hacia el camino de la profesionalización. Y estas complejidades técnicas que tiene que manejar la administración moderna, Sí. como producto de todas las transformaciones que se han operado en el mundo, conlleva cada vez más de que aquello del botín político, del clientelismo político, y nos olvidamos de los cargos y de que los cargos en cada estructura de la administración sean desempeñadas por las personas que sean idóneas para cada cosa, bueno, pues se convierte en toda esa conflictividad que termina en que es mucha burocracia. O No, sea, que si esto hubiesen dificulta. personal idóneo y competente a lo largo de toda la administración, la ruta de la eficacia y la eficiencia en los procesos de contrataciones fuera mucho mejor, porque son cuestiones que están allí. No es lo mismo la administración privada, no es lo mismo que la administración de lo público. Claro. Y entonces la ley, lo que digo es que Pero viene a flexibilizar y a incorporar y a completar muchos detalles que no estaban previstos en la ley. Por ejemplo, el régimen de nulidades de los contratos, Sí. sus consecuencias, el régimen de la manera de ejercer una serie de potestades que tiene la administración en los llamados contratos públicos. Nada de eso estaba allí previsto. No estaba para nada claro, incluso fue objeto de discusión en tribunales, en casos que incluso se mueven actualmente, las propias competencias y potestades de la Dirección de Contrataciones Públicas. Es decir, habían motivos, existen motivos que hacían necesario complementar e incluir nuevas maneras de convenir en lo público. Por ejemplo, unas estructuras de convenios marco que estaba en una vieja ley de aprovisionamiento del gobierno de los finales de los años 60. Oye. Existía, hay una serie de productos comunes Ok. que lo que se justifica es la necesidad de que lo utilizan muchas instituciones de la administración pública. Entonces, no es lo mismo comprar dentro de un convenio marco directamente con el proveedor de bienes y servicios, de productos que están plenamente identificados dentro de catálogos, que se pueda centralizar todas esas compras y que no opere, y que opere como excepción el principio de descentralización operativa. Sí, pero ¿tú crees que estos cambios agilizan los procesos al mismo tiempo que se la ponen Bueno, en China? yo lo que te puedo- lo que te puedo- Se logró el equilibrio. Lo que te podría decir es que se logra perfeccionar y mejorar la normativa desde el punto de vista legal. Ok. Por otra parte,
si va a mejorar, eso es un tema de gestión, de mejorar la capacidad de gestión del personal y de esas unidades de contrataciones públicas que están dispersas en todas las instituciones del Estado. La apuesta tiene que ser esa, porque no basta, oye, con la mejor de las leyes, por un lado no se puede decir, olvidémonos de cumplir con procedimientos, olvidemos de la planeación estatal. Eso no puede ser, porque eso iría en detrimento total y absoluto de los recursos públicos. Entonces, por eso insisto, ¿se logra el equilibrio? Se crea un instrumento que con una buena gestión, con una buena profesionalización del personal a cargo de estructurar los contratos públicos se puede lograr. Ah, muy bien. Eso es lo que me parece. Rodríguez Huertas, por tener, pero no podemos vender pajaritos en el aire. La apuesta de este país tiene que estar orientada hacia la profesionalización de una serie de áreas muy técnicas, todo lo que es el área administrativa, financiera, todo lo que tiene que ver con la planificación de cara a la inversión pública, todo lo que tiene que ver con el personal público idóneo en cargos que tienen muchas complejidades en distintas áreas. Bueno, pues todo eso, la clase política tiene que saber que hay que asumir esas responsabilidades y que el botín de trabajo para los políticos tiene que ser sacado de las esferas de esas estructuras que son estructuras neurálgicas para el buen funcionamiento de la administración y que son las que van a poder implementar con mucha eficacia, con mucha eficiencia, con mucha economía, pero también con mucha transparencia, con mucha publicidad y con mucho respeto de la ley, podrán administrar y gestionar todo el sistema de contrataciones. Tu valoración de la burocracia del Estado, de ese equipo de técnicos, hemos mejorado el país, va bien, porque a veces con los cambios de gobierno, yo el PLD tenía 20 años en el gobierno, entonces había gente que ya había hecho carrera en tal o cual proceso muy técnico. ¿Tú sientes que se está profesionalizando eso? Yo de verdad en eso tengo un criterio. Soy profesor de Derecho Administrativo, tengo 30 años impartiendo Derecho Administrativo, tengo 30 años abogando por esto que te decía, de un acceso a la función pública en base, como dice hoy día la Constitución, al mérito, a la idoneidad del cargo específico que se desempeña en la administración. Y esta tarea, ninguno de los partidos que han estado en el Estado en los últimos 40 años, bueno, han apostado a esto. Yo recuerdo que don Raimundo Amaro Guzmán, a quien debemos recordar, padre del servicio civil y la carrera administrativa, me contaba de cómo él convenció al doctor Balaguer para la primera ley de servicio civil y carrera administrativa en el año 91. Y lo convenció con algo que era contrario a la propia idea de la carrera, que significa una estabilidad en el puesto, salvo que usted incurra en faltas graves o que usted en las evaluaciones de desempeño, bueno, pues resulte y se convierta en inidóneo para el cargo al que usted había llegado. Él me dijo, hubo que hacer para introducir al menos el lenguaje de lo que debe ser un régimen de servicio civil y carrera administrativa eficiente, ceder en que la ruptura, el despido, la desvinculación de cualquier servidor público, incluyendo lo de carrera, se hiciera a cambio de una retribución económica. Pero eso quedó desterrado a partir de la Constitución del año 2010. La Constitución del año 2010 incluso establece un régimen constitucional de protección. Dice, la desvinculación de un servidor de carrera en violación de los procedimientos establecidos en la ley es un atentado a la propia Constitución. Imagínense ustedes ese nivel. Y por ello la clase política yo creo que tiene una gran responsabilidad. Esos son de los puntos, ideas nación, que aprovechando este escenario creado por el presidente Abinader a propósito de un tema complejo, que se puso más complejo por una irresponsabilidad histórica como es el tema del problema haitiano, bueno, pues creo que debe ser extendido a estas otras áreas en las que nos jugamos el futuro. Ya no mío, ya yo entro, Pablo, a mis 6 décadas, dentro de muy poco, pero hay generaciones que vienen detrás de nosotros muy preparadas, muy entusiastas y a las cuales debemos legarle un Estado modélico, un Estado institucionalizado, un Estado en el que los cargos claves de la administración, no me refiero a los de alto nivel político, sino los cargos técnicos de la administración, los que ayudan a los
La a los burocracia dirigentes beberiana. políticos que son los ministros, los directores generales, los titulares de los organismos autónomos, los ayudan con las diferentes opciones que desde el punto de vista técnico pueden hacer eficiente y pueden generar una mejora y una buena administración. Entonces, allí hay un punto muy pendiente y no se ha podido avanzar en eso, lamentablemente. Porque tú fuiste embajador en España. ¿Está lejos el momento en que la República Dominicana la gente concurse? Que haya oposiciones, que la gente se prepare, se forme para hacer oposiciones y ganar un cargo público en una oposición. Tú pones un ejemplo interesante. Ahora mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores, poniendo en ejecución la ley del Servicio Exterior del año 2016, comenzó unos concursos de oposición al que se presentaron cientos de personas, incluyendo muchos diplomáticos que hoy día desempeñan función y que no forman parte de la carrera administrativa, también tuvieron esa posibilidad. Si hay un punto y un área luminosa que se puede señalar de la administración del presidente Abinader ha sido el ámbito de las relaciones exteriores. Eso hay que reconocerlo. Bajo liderazgo del canciller Roberto Álvarez se ha hecho un gran trabajo. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante para que los políticos, que tienen mucho mérito, los políticos de la llamada diáspora en el exterior, no entiendan que los cargos en el ámbito diplomático que el jefe del partido tiene que ser el cónsul. Y creo que en eso el presidente Abinader ha sido muy valiente, ¿no? Y también la posición del canciller Álvarez, un diplomático de primera categoría, de raza. Su padre también fue canciller de la República, don Ambrosio, uno de los grandes maestros del derecho internacional público de la República Dominicana. Bueno, y eso se ha podido manifestar en esa área, que es uno de los grandes puntos luminosos, insisto, de estos 6 años de la administración del presidente Abinader. ¿Tú ves luminoso el punto del Ministerio Público en cuanto al presidente Abinader? ¿Cómo tú valoras lo que él ha hecho, las posiciones que ha asumido? ¿Lo de la independencia tú lo crees o es una independencia relativa? Hazme una valoración. Sí, en ese campo y hay otras áreas en que yo considero que el presidente Abinader, a quien le quedan ya prácticamente 3 años para completar su segundo y último mandato como presidente de la República, ese es un punto en el que el compromiso de campaña se convirtió en una realidad y que hoy día incluso lo que ha hecho es que lo ha fortalecido. La reforma constitucional del año 2024 que él impulsó, que tiene un proceso de profundización de la constitucionalización del Ministerio Público que se hizo en la reforma constitucional del año 2010, el presidente de la República dio un paso más allá, pero todavía dio un paso más allá una vez dictada la Constitución para la designación del primer Procurador General de la República y sus adjuntos, que ya no es de la discrecionalidad del presidente, su designación y con capacidad para libre remoción y nombramiento, porque eso quedó enterrado con la reforma constitucional del año 2024. Sin embargo, hay un gesto importante del presidente Abinader que no solamente auspició que esa responsabilidad de designar al titular y a la mitad de sus adjuntos en el campo del Ministerio Público sea una responsabilidad compartida de los 3 poderes del Estado representados en el Consejo Nacional de la Magistratura, sino que pudiendo seleccionar un abogado prestante para el cargo de Procurador General de la República, a lo mejor cercano, no necesariamente desde el punto de vista político, porque esos fueron de los requisitos que se establecieron en la Constitución, el alejamiento de vínculo político en la persona que fuera el titular del Ministerio Público, pero usted puede tener abogados de confianza, personas amigas de la familia, etcétera, que pudo perfectamente hacerlo constitucionalmente con una selección. Sin embargo, el presidente, que no estaba obligado a eso, hace una apuesta que muestra su sinceridad y su compromiso con esta área. Y es seleccionar a una de las egresadas, de las primeras egresadas de la Escuela Nacional del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, para que ostentara esa condición tras el régimen constitucional del año 2024. De manera que eso es un compromiso y un aspecto en que, un legado histórico del presidente Abinader. Pero hay otros legados, Pablo, que mencionábamos hace un momento. Esto mismo que el presidente Abinader ha auspiciado, está la dificultad de que los presidentes se juntaran para deliberar sobre temas nacionales. Por eso decía la importancia de que ese ejemplo que el presidente Abinader ha seguido
vaya a otros campos en el que hay que sacar necesariamente la política. Se han puesto de acuerdo aparentemente para sostener posiciones unificadas, ya lo han hecho frente al exterior. Ahora hay que esperar los resultados del diálogo nacional en el seno del Consejo Social y Económico del país, pero podría extenderse a otras áreas en las que hay que sacar la politicaría, la necesidad de una reforma fiscal responsable. Estos asuntos de velar por la profesionalización de la función pública en base a criterios idóneos y transparentes, sin importar quién esté en el poder, son temas que bien podrían potencializarse producto de esa iniciativa y ese liderazgo que el presidente ha tenido compartiendo con quienes han sido sus colegas y que tiene la fortuna, tenemos en el país la fortuna de contar con un presidente y 3 expresidentes que están vivos. Pero además, Pablo... No me dejes su comportamiento, hazme esa valoración, su comportamiento en la selección de los miembros de las altas cortes. ¿Cómo tú valoras así las altas pero cortes? previamente también quiero, me voy a referir al mismo también, pero previamente también debemos recordar, y será otro legado, y ahí hay una persona en común que fue un líder, un amigo nuestro en común, Manuel Campos Vidal, que fue líder de promover los debates políticos electorales en España, aquel debate famoso entre Felipe González y José María Aznar, y que el presidente de la República, sin necesidad, porque yo creo que nadie discutía, aquí la sorpresa de las elecciones del año 2024 fue Omar Fernández, que venció al poder, como digo yo. Omar Fernández venció al poder, pero el hecho de que el presidente Abinader iba a obtener su reelección, eso no era sorpresa para nadie. Sin embargo, sin necesidad, el presidente Abinader accedió por primera vez a romper algo que ningún expresidente, ningún presidente aspirando a la reelección había hecho en la República Dominicana, que era propiciar un debate, ¿no? Y ese debate, pues, trajo como consecuencia ver nuevas figuras. Tuvimos a nivel presidencial, pero también a nivel vicepresidencial, nuevas figuras de la política. El presidente no tenía necesidad de eso. Eso es sembrar institucionalidad y sembrar legado hacia el futuro. Con el tema de las altas cortes, bueno, pues se puede decir que es altamente aceptable. El presidente cumple con regularidad los periodos para cuando se producen las vacantes. Ahora viene una nueva etapa, que es una etapa que toca a la evaluación de desempeño de varios magistrados de la Suprema Corte de Justicia que cumplen un periodo que obliga a la evaluación. Y esto es un aspecto importante porque ojalá que el presidente Abinader, que ha tenido ese compromiso no solamente en el campo del Ministerio Público, hay que recordar también todo el apoyo que ha tenido, y no creo que eso fuera muy simpático en el seno de su propia organización, el apoyo que ha dado al liderazgo del presidente Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia, el apoyo que le ha propiciado en términos materiales y en acompañamiento permanente a ese estamento del Poder Judicial. Y este momento que toca ahora es de evaluación. No puede repetirse aquí el espectáculo que pasó con Julio Aníbal Suárez, cuando en un tema de una evaluación de desempeño, que lo que se hace es, ven acá cómo ha sido su desempeño, esto no es un cheque en blanco. Si el juez de la carrera judicial tiene un desempeño adecuado y correcto, bueno, pues permanece en la función hasta tanto llegue su edad de retiro, que es la edad de los 75 años. No podemos aparecernos de que, bueno, hay personas que dicen tal o tal cosa sin advertirle en ese proceso de evaluación cualquier aspecto que pudiera ser cuestionado de los magistrados que van a ser evaluados. Yo creo que el presidente va a seguir a la letra lo que señala la Constitución, porque la Constitución señala hacer una evaluación de desempeño, ¿no?, al vencimiento. Y si el resultado de la evaluación de desempeño, conforme a los criterios establecidos en la ley, el juez ha resultado idóneo, pues no hay lugar allí a que se produzca sustitución para dar nuevos puestos, nuevas designaciones. Ha nombrado personas, juristas importantes en las mismas, y yo creo también que el presidente Abinader ha tenido un comportamiento adecuado en ese campo. Mira, ahí para señalarle en términos de lo que pueden ser legados a la posterioridad del presidente Abinader, esta semana impartiendo docencia justamente sobre el régimen de la función pública, el acceso a las altas funciones públicas con mis estudiantes de Derecho Administrativo en la Universidad Iberoamericana, yo les relataba
de cómo también el presidente Abinader, a pesar de que tuvo muchas presiones políticas, respetó el régimen de inamovilidad de muchos titulares de organismos autónomos del Estado, cuyos periodos de vencimiento para el que fueron designados no habían concluido. El presidente respetó eso y, por ejemplo, el superintendente de Valores terminó al tercer año del presidente Abinader. La vacante de la superintendencia de salud y riesgos laborales pudo ser cubierta, pero fue antes del periodo porque se produjo una renuncia del superintendente, pero el presidente manifestó su respeto y su compromiso con eso que está establecido en la Constitución, pero tenemos que entender, es decir, son puestos importantes, porque esas superintendencias, esos organismos reguladores, que son los que los funcionarios van por determinados periodos, son muy demandados, porque son los que mejores, por la naturaleza de la gestión, tienen mejores sistemas retributivos. Entonces yo creo que esos son gestos importantes que enaltecen y que deben hacer sentir bastante orgulloso al presidente Abinader de lo que ha sido su gestión y su desempeño. Finalmente, finalizando, ¿tú consideras que este comportamiento, que este listón que está dejando Abinader en esos temas, si le pongo ahí lo de la semanal, que a mí me encanta que un presidente le dé la cara al país en vivo y directo, ¿tú crees que ese listón va a ser respetado por quien sea, del partido que sea, que le sustituya? O sea, todo lo que hemos hablado aquí, de esos avances, y le sumo lo de la semanal, ¿no? ¿Tú crees que tú tienes esperanza de que esto ya, el poder se acostumbre, los presidentes se acostumbren, que esos respetos, esas prácticas, en lo que hemos hablado, Así es, se va a mantener? Yo tengo la esperanza optimista de que sí. Yo creo que la clase política, sobre todo las nuevas generaciones de la política, tienen que entender que esa vieja manera de enfrentamientos, de separaciones, no llevan a nada. Y de que el compromiso de respeto a la institucionalidad, a las buenas formas, a las buenas maneras, debe ser parte del arte del ejercicio del poder, porque al fin y al cabo, todos somos parte de esta nación que se llama la República Dominicana y todos debemos, de una forma u otra, luchar, poner nuestro grano de arena en la construcción de un edificio pendiente de forjar unas fuertes zapatas de cara hacia el futuro, que es el edificio de la institucionalidad dominicana, de la institucionalidad democrática en el campo político, pero también la institucionalidad en el campo de la gestión pública. Eso es lo que esperan los ciudadanos, una mejor administración para una mejor gestión de las necesidades colectivas. Son las ventajas, ya ustedes lo ven, de hablar con todo un jurisconsulto, en este caso en lo que tiene que ver con el derecho administrativo, entre otros temas, porque se habla desde el conocimiento y desde la experiencia. Muchísimas gracias, Olivia Rodríguez Huertas. Pablo, muy contento de haber estado de nuevo aquí en McKinney. Y te hago la aclaración que llegar a los 60 es comenzar la segunda juventud. No te lleves de difamaciones y malos comentarios. Seamos felices. Nos volveremos a ver. Que viva Víctor. Eso.